¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Conozcamos el objetivo de la clase: interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. El día de hoy vamos a conocer sobre un género literario muy importante, que es la leyenda. La leyenda es parte del legado que transmite la tradición oral. En primer lugar, la leyenda pasa por varios años de manera contada oralmente. Entre sus personajes están seres extraordinarios, dioses, espantos, apariciones, entre otros, y personas comunes que conforman la leyenda. No confundir la leyenda con el mito, ya que este tipo de narración se diferencia del mito porque los hechos tienen una clara conexión con el mundo real, aunque generalmente son alimentados por la fantasía e imaginación de la comunidad, a diferencia de los mitos, en donde teníamos luchas entre los dioses del cielo, del agua, de la tierra. Entonces aquí se da en un mundo real, pueden ser en unas calles, avenidas, callejones. Entonces esa es la diferencia con el mito. Y también los personajes, claro que son un poquito sacados de la imaginación de las personas que van contando la leyenda de manera oral, pero no son tan extraordinarios como lo son en el mito. De hecho, observamos aquí una imagen de una de las leyendas conocidas en nuestro país, como es la leyenda de la dama tapada, que más adelante vamos a conocer o a recordar una leyenda también muy originaria de nuestro país, que no precisamente es la dama tapada. Analicemos las características de la leyenda. Los personajes de las leyendas están basados en personas reales, quienes reciben un castigo por una mala acción o también puede ser una recompensa por sus actos bondadosos. Entonces, la manera de interpretar estas leyendas será siempre basado en algún tipo de persona que hace algo, bueno o malo, y a cambio recibe lo que está dando. Las historias que cuentan las leyendas tienen generalmente como escenarios selváticos y rurales, aunque también se dan en ciudades, parques, lugares céntricos o callejones. Las leyendas suelen mencionar referencias temporales para que los lectores puedan identificar la época en la que sucedió lo que se cuenta. No necesariamente tienen que decir el año, simplemente puede decir hace mucho tiempo atrás o en la época de la colonia. Entonces son referencias que se dan para que la persona que está escuchando o leyendo la leyenda conozca en qué tiempo o en qué momento más o menos se dio esta historia. A diferencia de la fábula, la leyenda no incluye una moraleja. Conocemos sobre la vida de uno o varios personajes, pero al final de la leyenda no va a haber un refrán, no va a haber un mensaje. Perfecto, entonces ya sabemos cuáles son las características de la leyenda. También conocemos lo que es una leyenda. Ahora vamos a leer la leyenda de Cantuña, una leyenda muy conocida en nuestro país. Empezamos. A un indígena llamado Cantuña, los padres franciscanos le habían encomendado la construcción de una iglesia en Quito, la de San Francisco. Este aceptó y puso como plazo 6 meses. A cambio, él recibiría una gran cantidad de dinero. Aunque parecía una hazaña imposible, lograr terminarla en 6 meses, Cantuña puso su mayor esfuerzo y empeño en terminarla. Reunió un equipo de indígenas y se propuso terminarla. Sin embargo,
la edificación no avanzaba como él esperaba. En esos momentos de angustia, se le presentó Lucifer y le dijo: Cantuña, aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto antes de que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma. Cantuña aceptó el trato. Solo le pidió una condición a Lucifer: que termine la construcción de la iglesia lo más rápido posible y que sean colocadas absolutamente todas las piedras. Sin embargo, este se vio desesperado porque los diablillos avanzaban muy rápido, tal como lo ofreciera Lucifer. La obra se culminó antes de la medianoche. Fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción, el alma de Cantuña. El diablo, al momento de ir ante Cantuña a llevarse su alma, éste lo detuvo con una tímida voz. Un momento, dijo Cantuña. El trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así. Falta una piedra. El indígena había sacado una roca de la construcción y la escondió sigilosamente antes de que los demonios comenzaran su obra. Lucifer, asombrado, vio cómo un simple mortal lo había engañado. Así, Cantuña salvó su alma y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Esta historia fue sacada del libro de leyendas del Ecuador. Una historia muy interesante, muy entretenida, que nos da a conocer un poco más sobre nuestra cultura, ¿verdad? Porque hablamos de la iglesia San Francisco que se encuentra en la sierra. Entonces, prácticamente da a conocer nuestra cultura. Y aparte, en esta leyenda no se da ninguna moraleja. Son personajes reales, porque estamos hablando de indígenas. Y lo imaginario aquí viene a ser la aparición de Lucifer con los diablillos que querían ayudarle a Cantuña a construir la iglesia rápidamente a cambio de su alma. Estas han sido las características de la leyenda y este ha sido el objetivo de la clase: interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece.